Gracias por salvarnos, por darnos vida eterna, por perdonar nuestros pecados, Señor. Y te pedimos que nos hables en esta mañana, que nos continúes enseñando a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a nuestras vidas, Señor, que sea Él desafiándonos, Señor, que seas hablándonos y llevándonos, Señor, a ese lugar en donde tú quieres que estemos, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo y tu palabra, Señor, en nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Se pueden saludar a distancia? Sean bienvenidos en esta preciosa mañana que nos ha regalado el Señor. Y siempre es bueno agradecer al Señor, y el jueves estuvimos en esa actividad ya de agradecimiento. Fue un tiempo muy agradable y esperemos y oramos al Señor para que pronto nos podamos reunir también entre semana, para que no solamente sea domingo. Yo sé que humanamente a veces uno dice es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia de Sardis es la iglesia que estamos estudiando. Comenzamos a estudiar la semana pasada, y dentro de las características de esta iglesia fue una iglesia que tenía reputación de ser algo, de ser alguien. Y vamos a ver que el Señor tiene una opinión diferente acerca de esta iglesia. Miramos también que esta ciudad de Sardis, donde estaba ubicada la iglesia, es una ciudad que tiene un dato que es interesante. A pesar de que estaba construida sobre un monte, por llamarlo de alguna manera, en donde habían despeñaderos, donde era muy difícil que esta ciudad cayera, con muros por todas partes, salvo en el lado sur, porque ahí es donde ellos tenían esos acantilados muy difíciles de subir y fáciles de defender. Pero miramos nosotros la semana pasada que esta ciudad, producto de la confianza que comenzó a tener, se descuidaron en las vigilias de la noche y cayeron bajo dominio de los sirios y después los griegos. En 2 oportunidades. Una iglesia que tenía una característica similar a la ciudad, que debió haber estado vigilando, así como debió haber estado vigilando la ciudad, no lo hicieron, y ahora están en esta condición aquí. Una iglesia que debe vigilar. Fíjense, ahí en el versículo 2 del capítulo 3, dice esto: sé vigilante. Y afirma dice las otras cosas que están por morir. Entonces a la iglesia le está pasando ya lo mismo que le pasó a la ciudad. No aprendieron de la historia. Una de las cosas que dijimos también la semana pasada es que no hemos realmente aprendido de la historia. Porque si hubiéramos aprendido de la historia, no repetiríamos nada de lo que uno ve que ha ocurrido. 2 guerras, los divorcios. Si usted ve un divorcio, ya no quiere repetir eso. No lo quiere repetir. Droga, alcoholismo. Pero vemos que la gente no aprende. Y esta iglesia no aprendió. Y aquí es donde está la exhortación para nosotros. Fíjese, a vigilar, a estar despiertos. ¿Por qué razón? Porque obviamente esta iglesia estaba muerta. Entonces, la semana pasada terminamos con esta pregunta, y es la que vamos a responder en esta mañana.
¿Cómo se relaciona esto con nosotros? Como iglesia y también como individuos. Esta iglesia, que es una iglesia que tenía ciertas características, una iglesia que su nombre indica a los que salieron, los que escapan, y que ocupa el periodo de la historia de la Reforma, cuando comenzó todo ese tiempo de el despertar protestante otra vez. No es que estuviera muerto, sino que ya comenzó a hacerse más conocido y comenzó a encender todo lo que es Europa, pero también miramos todo lo que es Europa hoy, y la religión más importante en Europa hoy día es el calentamiento global. Esa es la religión que ellos están profesando. De hecho, eso es el famoso reseteo que va a venir ahora, muy pronto. Dos cosas que van a caracterizar ese nuevo orden mundial es una religión que tiene que ver con lo que ellos llaman el calentamiento global, una economía mundial. Y una de las cosas que el Banco Mundial está diciendo es que nosotros, para poder vivir bien y tranquilos y en igualdad de condiciones, lo mejor es no tener nada. Entonces, la idea de ellos es llegar a un punto en donde nadie tenga nada. Entonces, si usted ve hacia allá, está caminando. Y esto no es un asunto, dice, a lo mejor es que el pastor lee muchas historias, a lo mejor, y está creando una de estas, ¿cómo es que le llaman la palabra que usan? Esas cosas. Pero no, es cosa que usted vaya a la página de ellos. Y el reseteo viene. Y fíjense que es interesante, uno de los grandes problemas y obstáculos para ese reseteo se llama Donald Trump. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene que salir del mapa. Pero él está ahí. Entonces es interesante que estamos viviendo en un tiempo único en la historia. Único en la historia. En donde algunos están llamando a este nuevo reseteo y a este nuevo orden mundial, ¿ya?, el periodo para algunos de tribulación que se viene, porque se va a establecer un líder mundial. Entonces, como iglesia debemos estar velando, debemos estar preparados. No solamente tener una reputación como esta iglesia. Fíjate, esta iglesia tenía reputación, pero necesitaba resucitación. No sacamos nada con tener un nombre si realmente estamos muertos. Fíjense, aquí en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a esta iglesia? ¿Por qué esta iglesia llegó a esta condición de estar muerta? Aquí el texto no nos da a lo mejor razones precisas, pero yo creo que aquí hay una que se puede explorar y profundizar en tres áreas. La primera, ellos estaban viviendo en el pasado. Es lo primero. Se habían vuelto complacientes. Estaban viviendo de su reputación. Fíjate, Jesús les dice, tienes nombre de que vives. El nombre, cuando hablamos y hacemos referencia a la palabra nombre en la Biblia, se refiere a una reputación, a un carácter. Y Jesús dijo que Él conoce sus obras y conoce su reputación. Y lo que ellos estaban haciendo era sencillamente eso, viviendo de los éxitos del pasado. Ahora, Dios no nos pide que seamos perfectos, pero debemos tener cuidado cuando comenzamos a vivir. Yo era esto, yo hacía esto. Uy, si yo evangelizaba de una manera increíble. El punto es, ¿qué estás haciendo ahora? Con los hombres
Un pasaje en la escritura en Primera Reyes, en el capítulo 19, cuando Elías se va a esconder a la cueva. ¿Y se acuerdan? El Señor le hace esta pregunta: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo aquí? Esa es la pregunta para todos nosotros hoy. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer? El enemigo siempre quiere aislarnos, meternos en cuevas. Que nadie esté delante del Señor. Y esto es lo que usted está viendo ahora. Con todo este asunto de estos pandemia y todo este asunto que se está dando, eso ha ocurrido. Un problema letal para este nuevo sistema que se quiere implantar es la religión. Y la disfrazan de discurso de odio. Cuando hablamos en contra de aquellas cosas que la Biblia dice que son pecados. No vivamos del pasado, vivamos lo que el Señor está haciendo ahora. Lo segundo que vemos aquí es que esta iglesia en cierta forma se contaminó. Fíjense ahí en el versículo 4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, habían permitido que el pecado se infiltrara, se contaminaron. Y eso pasa cuando usted se queda ahí, comienza a vivir del pasado, el pecado va a contaminar su vida. Porque no hay poder en eso. Ay, si yo fuera. No hay poder en eso, es si yo soy. Sí, la salvación tiene un lugar en el pasado, pero tiene efectos en el presente y esperanzas para el futuro. Y la salvación siempre tiene que estar en yo fui salvo, no, yo soy salvo. Es ahorita. Y esta iglesia se contaminaron, se comprometieron. ¿De qué manera? No nos dice el texto, pero el Señor está diciendo: hay pocos que no se han manchado, que no se han contaminado. Y esto los llevó al tercer problema que condujo a que esta iglesia muriera, y es la vida de un hombre que puede morir también, de un creyente. Comenzaron a comprometerse, hubo compromiso. Comenzaron a ponerse muertos a la voz del Espíritu. Ya no escuchaban a Dios. Y esta era la condición de esta iglesia. Imagínense ustedes esta iglesia, porque todos sabían que el Señor había enviado cartas. Y probablemente se reunían para escuchar las cartas de las iglesias que el Señor había mandado. Y estos hombres se habían reunido probablemente aquí. Ay, Juan trae las cartas. Vamos a escuchar para poder nosotros darnos cuenta lo bueno, lo grande que somos. Nosotros somos la mejor iglesia que hay. Porque ya la gente no se ve como miembros de una congregación, sino como consumidores. Entonces hay que tener al consumidor contento, darle lo que quiere. Y están todo el tiempo innovando. Y quieren ser relevantes, pero no enseñan la palabra de Dios. No enseñan la palabra de Dios. Y es terrible que muchas iglesias vayan en esa dirección. Un marketing sólido, se venden cada cosa, trabajan en función de números. Trabajan en función de correos que son diseñados astutamente y hábiles para enganchar a la gente. Trabajan en función de lo que está bajo el sol y no en función de lo que está sobre el sol. Todo lo que usted ve aquí es lo que tenía Eclesiastés diciéndonos, bajo el sol. La perspectiva no es una perspectiva realmente eterna ni espiritual. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos en el libro de Hechos de dónde salió esa iglesia poderosa que transformó al mundo. No salió de planificación, no salió de un programa de la iglesia, no salió de un liderazgo brillante de la iglesia, no salió de grandes teólogos. ¿Sabes qué? Todas esas preguntas son respuestas negativas, no salió de ahí. Sino salió de la obra del Espíritu Santo, empoderando y dirigiendo a estos hombres humildes y sencillos para que hicieran una obra en la cual la gente pudiera reconocer que era Dios y no ellos. Y cuando alguien trató de darles a ellos lo que solo Dios debía recibir, no nos miren a nosotros, no somos nosotros.
dijo Pedro, es Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando una iglesia se desconecta de esta influencia del Espíritu Santo, y la influencia del Espíritu Santo no es que la gente caiga y comience a bailar breakdown aquí frente y se vaya, no, la influencia del Espíritu Santo es mostrar vidas transformadas y cambiadas, en donde estamos primero que todo buscando dirección y voluntad de Dios. No nos enfocamos en los números, no decimos que los números no son importantes, pero no son relevantes. Porque Dios puede salvar con uno, como puede salvar con ninguno. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero nos centramos en el hecho de que Dios dirige su iglesia. Dios debe influir, Dios debe guiar, Dios debe dirigir su iglesia. Y esta iglesia estaba muerta. ¿Por qué? Porque ya el control ya no lo tenía el Espíritu Santo, el control lo tenía esta gente. Estrategias, programas. Y dejaron de que Dios comenzara a mostrar el poder a través de las personas que eran transformadas por la obra de Dios. No importa lo animado que a veces pueda ser, pero si el Espíritu Santo no está ahí, entonces sigue siendo una iglesia muerta. Hay mucha gente que le gusta eso. ¿Cómo nosotros podemos ver a una iglesia que está viva? De dos formas. Una iglesia viva es una iglesia que no se esfuerza en el esfuerzo de la carne, sino descansa en el Señor, en la obra del Espíritu Santo. O sea, no hay un conflicto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya hemos hecho todo. ¿Qué más hacemos? No vamos a entrar en ese conflicto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el plan. El plan es de Dios. ¿Y cuál es? Enseña la Biblia. Y deja que el Espíritu Santo toque y cambie la gente. Y transforme la gente. Que la gente venga y entienda su necesidad de Dios. No de que Dios nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Y permitimos que el Señor trabaje, construya, edifique, añada a su iglesia. Confiamos en la palabra de Dios, pero también vamos a ver una iglesia viva, es una iglesia que se evidencia en el fruto del Espíritu, entre los creyentes. Un amor que abunda, una paz que sobrepasa a todo entendimiento, paciencia, benignidad. Una iglesia que no se centra solamente en lo social, que es importante, pero también en lo espiritual, de la vida de la gente. De la vida de la gente. Entonces, una iglesia que manifiesta esto, manifiesta la obra del Señor. Y esto es lo que esta iglesia de Sardis no tenía. Por eso Jesús se reveló de esta manera, al que tiene los 7 espíritus, las 7 estrellas. Esto es lo que la iglesia necesita. Entonces, debemos tener cuidado en comenzar a mirar hacia atrás y descansar en el pasado. Yo era, no, es que somos ahora. Iglesias moribundas son iglesias que están siempre mirando los logros del pasado. Creyentes moribundos son creyentes que lo único que están haciendo siempre es mirar atrás, al pasado, aquí. Una iglesia moribunda es una iglesia que está más preocupada de las formas que en realidad de lo que es espiritual. Hoy día hay iglesias que tratan de no parecer iglesias. Por eso se cambian los nombres. Ya no es suficiente decir, no, somos una iglesia, un cuerpo local, una iglesia que pertenece al cuerpo universal de Cristo Jesús. Se cambian los nombres. No, es que el nombre de la iglesia como que no es muy chic, como que no es muy para este tiempo. Usemos nombres, usemos agrupación, usemos nombres de comunidad, asociación pro solidaria, ayuda a los hombres que están perdidos por la causa de Cristo. No sé el nombre, pero que no sea iglesia. Pierden esa perspectiva. Están enfocados en solucionar solo problemas sociales. La necesidad más grande del hombre es espiritual. Esa es la necesidad más grande. Es la más grande.
También son iglesias que sencillamente se enfocan en lo material. Esto es lo que hemos logrado. Este lugar es bonito. Y dices, ay, esto es lo que hemos logrado. El Señor lo ha hecho. No tenemos que pensar de que nosotros somos las personas que hemos logrado todo esto. Esta es la obra que el Señor ha hecho aquí. Están más iglesias pensando en lo que la gente dice que en lo que Dios dice. ¿Está usted pensando así? Ay, ¿qué van a decir si me ven con la Biblia? ¿O qué van a decir si les digo que el domingo voy a la iglesia? No puedo. ¿O qué van a decir si llegan a visitar un día y tengo una reunión? No, ¿sabes qué? Tengo una reunión en la iglesia. Estamos más preocupados de eso que de lo que Dios dice. Y por eso, lo de Dios siempre puede pasar a segundo plano, tercer plano, cuarto plano, quinto plano. No hay ninguna prioridad. No hay ninguna prioridad. Entonces, más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. A veces nos vamos a morir defendiendo, siendo más papistas que el Papa. Iglesias que dejan la palabra de Dios de lado. Ya no tienen convicción. Entonces, acuérdense cómo empezó esto. Hombre, movimiento, método, monumento, memorial. Hoy día muchos empezaron así, un hombre con un movimiento, un método, pero ese método se transformó en un monumento y ese monumento hoy día es un memorial. Iglesias que hoy día ya no están esperando al Señor Jesucristo, el regreso del Señor Jesucristo, cuando claramente lo vemos en medio de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la solución? Fíjense aquí, nos va a dar la solución Juan, o más bien el Señor. En el versículo 6, el versículo 2, nos va a dar 6 características que nos pueden ayudar a dejar de ser flor artificial y comenzar a ser flor natural. A dejar de ser un macetero plástico, una flor plástica de adorno, a ser una flor real. Y lo primero que él menciona aquí, la primera característica que debe estar es ser vigilante. O sea, la primera necesidad de esta iglesia que está muriendo, ya está muerta, o del creyente que está muriendo, que ya está muerto, es despertar de su condición. Eso es lo primero. La idea de vigilancia es eso. La idea de lo contrario es descuidado, complaciente, aletargados. Eso es lo contrario. Adormecido, entumecido, cabeceando, insensible. Entonces, esto es lo que él está diciendo. Lo primero es ser vigilante. Vuelvan. Cuando dejas de ser vigilante, te conviertes en un cristiano predecible y mundano. Comienzas a caer. Dejas de estar alerta y eres conquistado. Efesios 5:14, el Señor, por medio de Pablo, dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ah, sí, eso es para los que no son cristianos. ¿A qué le escribe Pablo la carta a los Efesios? Es a los creyentes. Las exhortaciones no son para alguien que nunca ha tenido un encuentro con Cristo, ni una relación personal con Él. Las exhortaciones son para aquellos que ya han conocido de Él y que cayeron en esta condición. Levántate de los muertos. En Romanos 13:11, el Señor dice, por el apóstol Pablo, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Necesitamos ser vigilantes. Y todo esto es imperativo, esto es una orden, no es, esto es, en el griego sonaría como, aquí, reaccione. ¿A usted le han dado alguna vez cuando entra en ataque de pánico? ¿Alguien ha tenido ataque de pánico? ¿Ya? ¡Pum!
Bueno, esto es lo que el Señor le está diciendo, esto es lo que necesitan, reaccionar. Reaccionar. Segundo, dice, fortalece, dice, afirma las cosas que están por morir. O sea, fortalece, estabiliza. Es como la imagen de un hombre que está ahí en el quirófano y lo que están tratando es de ponerlo ahí a una condición estable. Sus órganos, para poder ayudarlo en lo demás. Entonces, lo que está funcionando, manténlo ahí. Busca estabilizarlo. Busca estabilizarlo. Fíjate aquí, nos dice que esta iglesia, sus obras no eran completas ante Dios. ¿Por qué no eran completas? En 1 Corintios 3 nos dice que la razón del por qué no eran completas las obras es porque hay obras que se hacen, ya que son de madera, de hojarasca, que se van a quemar, pero hay otras que son de oro, de plata, que se van a permanecer. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El motivo. El motivo. Las cosas que hacemos y deseamos hacer del amor que nace en nuestro corazón hacia Dios. Ahora, eso es algo que debe brotar espontáneamente en la vida del cristiano. Cuando usted sabe que el Señor lo salvó de irse al infierno, cuando yo veo eso, ¡wow! ¿Qué haría usted si alguien lo salvara de que si usted se está ahogando o está a punto de morirse? O que a lo mejor si alguien le ofreciera a usted un riñón, porque a lo mejor es la única forma en que siga viviendo, o un trasplante de pulmón o de corazón. Agradecido, bueno, el Señor nos dio vida eterna. Y debemos estar agradecidos y servirle. O sea, el cristiano, cuando entiende y reconoce que Él es el que ha hecho todo primero, reacciona. No es un asunto de ser o no ser, hacer o no hacer. Una salvación que no transforma no es salvación. Una vida cristiana que no sirve, entonces examínese. Examínese. Luego dice aquí, lo tercero, acuérdate pues de lo que has recibido en el versículo 3, y oído y guárdalo. Recuerda, ¿cómo recibiste el Evangelio? ¿Cómo recibiste la palabra? En forma simple. La obra del Espíritu Santo. El problema cuando dejamos de ser simples es cuando pensamos que tenemos todas las respuestas. Y comenzamos nosotros a crear un sistema complejo, pero no sencillo. Recuerda, aférrate a lo que tienes. Pablo les dice esto a los colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibió? Por fe, por la obra del Espíritu Santo. Bueno, siga así, en fe. Colosenses 2, versículo 6. Siga así, siga de esa misma manera, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Cuando usted está en Cristo Jesús, su actitud es totalmente diferente. Sencillez de espíritu. Comenzó en el espíritu, debe terminar en el espíritu. Oh, Gálatas, insensatos. Pero la palabra insensato es fuerte. ¿Qué tal si dijera estúpidos? Porque esa es la idea del texto. Ay, Pablo no está siendo correctamente, políticamente correcto. La gente no va a querer venir. Jesús le dijo, ¿se quieren ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y a veces las palabras de vida eterna no son las que, ay, qué bueno eres, qué hermoso, qué lindo, qué buen esposo te pasaste. A veces estúpido, reacciona, estás perdiendo a tu esposa. ¿Sí o no? Y el Señor le dice, ¿cómo pueden ser tan? Comenzaron el espíritu y ahora quieren perfeccionar esta obra tremenda de fe en la carne. Que yo hago esto, que dejo de hacer esto, que hago aquí, que hago allá. No, simple, vuelvan. Cuarto, guárdelo, manténgase firme, aférrese. Sea hacedor, sea fiel. Entienda que hay que estar vigilando, atento. Y luego, arrepiéntete, dice. Arrepiéntete. Y eso es
un autoexamen que cada uno de nosotros tiene que hacer. Es transformados. El arrepentimiento es un cambio de mente. Cambiar. Pablo dice a los corintios, porque la tristeza que es según Dios, 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El verdadero arrepentimiento produce vida, el remordimiento produce muerte. Muerte. El verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección, cambio de acción, en el cual usted comienza a hacer cosas que son diferentes. No lo mismo, me arrepiento y al otro día hago lo mismo, no, diferente. Un cambio, un arrepentimiento. Y por último dice, pues si no velas, o sea, si no despiertas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, necesita la iglesia del Señor hoy día más que nunca recuperar la esperanza del regreso del Señor por su iglesia. Hay muchos hoy día que están diciendo, el Señor no va a venir. Ve el mundo. Ve el mundo. Cada día estamos peor. No estamos mejor. Y la idea aquí de venir como un ladrón en la noche puede referirse tanto al rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia va a producir un despertar. Así como lo vivió Pablo. Yo sé que hay mucha gente que no cree en el rapto. Pablo sí lo creía. Yo me uno a él. Le creo a él. Porque dice que nosotros vamos a ser transformados, él mismo se incluye. Seremos transformados. Los que queremos, dice. Wow, Pablo tenía la fe, la confianza de que el Señor podía venir en su tiempo. Bueno, si nosotros tenemos esa misma convicción, Juan nos dice que cuando usted la tiene, 1 Juan 3:3 nos dice que nos purificamos. El que tiene esa convicción. Pureza. La pureza tiene que ver con lo que no hacemos. De eso se trata la pureza, lo que usted no hace para agradar a Dios. Entonces Él les dice, hey, despierten. Probablemente también podría ser perfectamente una referencia aquí a esta iglesia, es decir, si no se arrepienten voy a venir, o sea, les voy a traer juicio si no se arrepienten. En Sardis tenían un dicho, vea este dicho que ellos tenían, recuerda, como un ladrón en la noche. Por más que lo repetían, cayeron 2 veces como ciudad. Una tercera, volvieron a caer. Cuidado con nosotros. Cuidado. Comenzar a solamente a usar estas frases clichés. ¿Ya? Como algo que suena espiritual, pero no tiene ninguna profundidad. En realidad, en mi vida. Romanos 13, versículos del 11 al 14, el apóstol Pablo habla acerca de eso. Andemos de día, estamos cada día más cerca, honestamente, dejando las glotonerías, borracheras, orgías, dejando todo eso, lujurias, lascivias, no contiendas. Pablo le escribe a los cristianos, más bien vístanse del Señor. Sáquense eso y vístanse, y dejen de proveer para los deseos de la carne. No busque eso, no busque. Entonces, ¿qué ha pasado con este asunto de la cuarentena hoy día? De esta cuarentena global, de esto, estar encerrados en nuestros hogares. Bueno, aquí no tanto, gracias a Dios. En otros países, en Argentina, fatal. Y no sirvió de nada. Pero sí ha servido de algo para la iglesia. ¿De qué ha servido para la iglesia? Es que ha roto el hábito de ir a la iglesia. O sea, ¿quiénes son los que están ahorita aquí? Los que quieren estar aquí. No alguien que iba porque me tocaba, porque debo ir, debo estar aquí. Porque si no, me van a caer las plagas del infierno. No. Sino que alguien que quiere estar. Y no hay nada más poderoso en la tierra que una iglesia que está unida en Cristo Jesús. Es un testimonio al mundo. Es un testimonio a los que no conocen al Señor. Y esto es lo que ocurrió. Y esto es lo que nosotros vemos. El Señor le dice, despierten.
despierten. Pero dice versículo 4, para ir terminando, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, tienes unas pocas personas. Siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente de personas que se guardaron. En este caso, pureza moral. Y alude aquí a estos teñidos que se hacían en Sardis con la tela. Y la pureza tiene que ver con eso. La pureza moral implica lo que no haces. No es lo que puedes hacer. Porque todo es lícito, pero no todo conviene. Y a veces lo que yo hago no es de ningún testimonio para que nadie venga a Cristo. Pero no es malo. Pero si yo hago lo que todos los demás hacen, yo fumo y una birra y yo fumo y otra, no importa, total, soy libre en Cristo. ¿Qué testimonio estoy diciendo? Después cuando le hables de Jesús, ¿de qué Jesús les voy a hablar? Es que es extremo. Y ahí es donde nosotros vemos qué es lo que estás haciendo, cuál es el testimonio, ser luz en este mundo. Hay gente que dice, yo no soy cristiano porque conozco unos que son peor, lamentablemente. La promesa es que van a andar, dice, con vestiduras blancas. Razón, porque son dignos. ¿Pero por qué son dignos? Porque han creído en Cristo Jesús. Esa es la razón. Nadie tiene que andar aquí, no, yo soy un cristiano más espiritual porque yo puedo hacer cualquier cosa. No, nadie va a estar en el cielo diciendo, vea, yo llegué aquí porque hice esto, esto, esto y esto. No, yo llegué aquí por la gracia de Dios, porque creí en Él. Él me limpió con su preciosa sangre, me hizo una nueva criatura y me dio su ropa, su justicia, y yo por eso puedo estar aquí. Por eso no hay condenación para la iglesia de Esmirna ni la iglesia que vamos a estudiar la próxima semana de Filadelfia. Entonces el Señor es el que lo hizo y podían estar dignos. Y fíjense aquí, hay una promesa triple en el versículo 5. Al que venciere será vestido con vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos? Los que están ordenados en el versículo 4. Que no han manchado sus ropas, no se han contaminado. Ropas que son recibidas de Jesús. No podemos entrar al baile con nuestras ropas. ¿Se acuerdan la historia de la boda esa que había en Mateo? Y había uno ahí que entró como entró, no sabemos. Pero el dueño inmediatamente lo identificó. Porque nadie podía entrar si el dueño no le daba la túnica para que pudiera entrar. ¿Y tú cómo entraste? Es que fui muy bueno, por eso entré. Le digo, no, sáquenlo fuera. Nadie puede entrar a ese lugar intentando cubrirse con su propia justicia. Nadie puede llegar al cielo. Adán y Eva lo intentaron hacer. ¿Se acuerdan que se confeccionaron ropas de hojas de parra? ¿Ya? Pero eran parras gigantes, ¿ya? No piensen que eran unas hojitas así. Porque en ese tiempo todo era grande, era de Brasil, tutu grande. ¿Ya? Así que las parras eran, y se hicieron. Pero el Señor le dice, ¿qué es esto? Tú no puedes venir a mí como tú quieres venir y vestido de la manera en que tú quieres. Y Él sacrificó un animal inocente y los cubrió. Es lo mismo que el Señor hace. Él nos ha dado esa vestimenta. Ninguno de nosotros va a andar allá arriba diciendo, o con un rótulo, Calvary Chapel, close, hecho por Calvary Chapel. No. Todos vamos a estar por la gracia de Cristo Jesús, por su sacrificio, por su justicia. Y vea lo que dice también aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces esto es una promesa, porque en el contexto en el que está aquí, eso es seguridad. Aquellos que están vestidos en la justicia de Cristo Jesús no tienen temor, porque el que está en Cristo Jesús, obviamente no hay condenación. Pero, obviamente aquí está abriendo una puerta. Y si usted lee los comentarios de este versículo, ya con aquellas personas que tienen una postura ya calvinista en esto, va a ver cómo se doblan. Aquí sencillamente es una advertencia.
a la iglesia. No tiene sentido una advertencia que no pueda ser real. ¿Cuál es o sea, Jesús, Dios nos anda metiendo miedo. Voy a quitar tu nombre. Pero en verdad no. No te creas, estoy asustándote. Dios no actúa así. Entonces, el Señor dice, usted está en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo, Romanos 8:1 dice, no hay condenación. ¡Wow! Seguros, en Cristo Jesús. Pero si usted está viviendo como está viviendo esta iglesia, alejándose de Dios, ¿existe esa posibilidad? Sí, existe esa posibilidad. El Señor lo da aquí. 5 veces hay referencias a este libro de la vida en las Escrituras, de personas que dicen que van a ser borradas o piden ser borradas. La Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. O sea, esta advertencia de este libro debe tomarse en serio. Probablemente algunos es un símbolo. A lo mejor esa persona nunca estuvo ahí. Puede ser. ¿Quién sabe? Porque si no, al final de cuentas, ¿qué seguridad tenemos entonces? Tú puedes hacer todo muy bien, todo muy lindo, y te vas a encontrar con la sorpresa de que nunca estuviste inscrito ahí. ¿Qué seguridad hay? Si yo me vengo a enterar de que me fui al infierno cuando me morí, o que voy a ir al cielo, ¡ay, qué salvada, entré al cielo! No, yo vivo en la seguridad que tengo en Cristo Jesús ahora. ¿Será que mañana voy a ir al cielo? Voy a ir al cielo. Y no porque sea José, sino porque estoy en Cristo Jesús, por su gracia y su misericordia. Entonces, aquí está la advertencia. Hay tú puedes entrar en 2 categorías, en 2 libros. Hay un libro, en Génesis 5:1, la genealogía de Adán. Pero también en Mateo 1:1 está la genealogía de Jesucristo. Si estás en el primero, eso no garantiza que tú estés inscrito en el libro de la vida. Pero si estás en el segundo, entonces tienes la certeza de que estás inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque debemos alegrarnos. Dice, no se alegren de los milagros y todo lo que hacen. Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Se acuerdan que el Señor dijo eso? Cuando llegaron los dijo, Señor, hicimos esto. Alégrense de esto, de que su nombre está inscrito allá. En Cristo Jesús. Y el Señor dice que nos va a confesar delante del Padre y delante de sus ángeles. O sea, Él nos avergüenza de nosotros. ¿Por qué nosotros nos avergonzamos de Él? ¿Por qué tenemos miedo de decir, no, yo sigo a Jesús, yo soy cristiano? ¿Ya? Yo soy cristiano. Soy un pecador redimido por la sangre de Cristo Jesús. Sí. No soy perfecto, pero voy cada día siendo transformado a la imagen de Cristo Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y cuál es la idea aquí? No solo escuche, responda. Nadie está excluido en la iglesia. Todos entran aquí. Entonces el Señor dice, presta atención, ¿cómo estás viviendo tu vida? Esto es para ti. Debemos aprender a tomar lo que es para nosotros y aplicarlos aquí. Entonces, ¿qué pierdo en decirte que debo permanecer en Cristo Jesús? Nada pierdo. Porque el mismo Jesús lo dijo en Juan 15. Permanezcan en mí. Si permanecen en mí, yo en vosotros. Y llevaréis fruto, y vuestro fruto será abundante aquí. Abundante. Entonces, esta es la iglesia que se creía viva, pero estaba muerta. La próxima semana vamos a estudiar la iglesia, a comenzar a estudiar la iglesia de Filadelfia. Y vamos a formar nuestro caso en función del versículo 10, el rapto de la iglesia. ¿Por qué creemos? ¿Por qué creemos en el rapto de la iglesia? ¿Y cuándo creemos que va a ocurrir? ¿Les voy a dar la fecha?
Vengan. Por aquello sí. No, les voy a dar la fecha de cuándo se escribió esa carta de la iglesia de Filadelfia. Lo del rapto no sé, pero sí podemos ver los tiempos. Mirad las nubes y sabe que va a llover. Bueno, veamos cómo está el mundo y sabemos que el Señor va a venir por cada uno de nosotros. ¿Se imagina? Un día de estos con el Señor, no más llanto, no más dolor, no más enfermedad, no más tristeza, ¿verdad? No más el bozal que nos ponen aquí. Espero que allá arriba no haya COVID, ¿verdad? Juntos por la eternidad. Pero mientras tanto, seamos sal y luz. Despierte. No deje que el enemigo lo engañe. No deje que el enemigo le diga, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Para qué más? Siempre hay alguien que pueda hacerlo. No vayas. Van hasta la playa. Si van a la playa me llevan, por favor. No creamos. ¿Por qué? Porque el enemigo es sutil y nos engaña. Nos engaña. Bienaventurado es el hombre que cuando su Señor venga lo vaya haciendo así. Y espero que así sea con todos nosotros. Que el Señor nos encuentre y nos diga, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Wow, esa es la palabra que yo espero. No solo para mí, sino para todos nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra y oramos, Señor, en esta mañana para que tú, Señor, traigas ese fuego en nuestro corazón, Señor.